Doctor Edmundo Jacobo Molina, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Curcio. Qué gusto saludarte. Y en primer lugar, no puedo dejar de mencionar el documento que acabas de dar cuenta del mismo y suscribirlo en sus términos. Creo que hemos vivido un deterioro muy importante de las instituciones autónomas en nuestro país. Han desaparecido muchas de ellas, se les han restado facultades por la vía de reformas o por la vía de los hechos, y nos queda la autonomía de las instituciones de educación superior en el país, cuestión que tenemos que defender cabalmente si queremos pensar en un futuro promisorio para nuestro país. El futuro está en la base de una educación, y una educación tiene que ser libre, sustentada bajo los criterios de la ciencia y no producto de la manipulación política de las instituciones. Así que suscribo el documento y llamo a la defensa también de las instituciones de educación superior en el país, y en particular las públicas, pero también las privadas deberían sumarse a este esfuerzo. El jueves pasado, mi querido doctor Curcio, me sugerías que habláramos sobre la idea de que se levante una encuesta, una consulta popular, una consulta pública respecto a la anunciada reforma electoral en el país. Esta propuesta la hizo incluso no solamente quien encabeza la comisión presidencial, Pablo Gómez, sino la misma presidenta de la República la postuló. Y me parece una muy mala idea en muchos sentidos, y quiero expresar con claridad los términos de la misma. Primero, gobernar sobre la base de encuestas, sobre la base de consultas, generalmente terminas justificando un estado de cosas más que problematizándole a la sociedad esta. Si uno pregunta si la gente quiere pagar más impuestos, la respuesta no solamente va a ser no, sino quítame los impuestos de encima, y con eso trastocas toda la forma de operación de cualquier gobierno, independientemente del signo que éste exprese. Recientemente, Ciro Murayama, en un artículo, decía, siguiendo las encuestas del Latinobarómetro, que si siguiéramos las mismas, las instituciones peor calificadas, si a la gente uno le pregunta si siguen o no siguen, desaparecerían. Y entre ellas estarían la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los partidos políticos e incluso la misma policía, que está muy mal calificada por la población. Es decir, someter a la consideración de la población en general sin más contexto e información lleva generalmente a respuestas que tienen que ver más con la apreciación de la población sobre las mismas más que en soluciones, y trae a colación más bien justificación de ciertas políticas más que encontrar una respuesta. De manera tal que depende mucho también qué se pregunte y cómo se pregunta. Si a la gente se le va a preguntar si lo que se quiere es bajar el presupuesto a la política y bajar sin más contexto el presupuesto para la organización de las elecciones, o como el mismo Pablo Gómez ha sugerido en múltiples ocasiones, de desmontar la estructura de organización de las elecciones del Instituto Nacional Electoral, porque con eso vamos a ahorrar y vamos a destinar esos recursos para otras causas, la respuesta de la población va a ser muy lógica, elemental. Sí, que desaparezca todo esto. ¿Qué costo va a tener esto para la vida política del país, para la propia democracia, e incluso en el siguiente momento para la representación de la ciudadanía? Puede ser terriblemente alto, y lo que puede traer consigo más bien es la pretensión de quien hoy ocupa el partido mayoritario, la conducción del Ejecutivo, y ya como hemos visto en sucesivas reformas ha cooptado a los otros poderes en su entorno. Entonces, más bien lo que se busca parecería ser entonces construir una inequidad en la contienda y justificar un proyecto de reforma electoral antes de propiciar realmente un debate serio, fundado entre la población. Y como hemos sostenido en múltiples ocasiones, doctor Curcio, esto es un tema que debe generar consenso entre los actores involucrados en el proceso de elecciones, en el proceso democrático, en la toma de decisiones a nombre de la representación de la ciudadanía, porque son las reglas del juego que se van a seguir en las sucesivas elecciones para acceder
a posiciones de gobierno y de representación. De manera tal que parecería más bien un camuflaje demagógico, permítame calificarlo de esa manera, una consulta con estas pretensiones y rehuir realmente a lo que es el problema de fondo. Generar un debate entre los actores, entre los especialistas, no como los que estamos ahora viendo, por ejemplo, a propósito de la reforma a la ley de amparo, en donde se abrieron dos pequeños espacios y todos los especialistas, o una gran cantidad de los mismos, advirtieron de los riesgos de la ley de amparo, y sin embargo, oídos sordos, y lo que tenemos es Así una ley. fue. Oye, si hacen una encuesta con dinero público, yo plantearía, ya lo platicaremos a lo largo de las próximas semanas, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con que los consejeros electorales sean electos con acordeones? O que le pregunten a la gente directamente, ¿está usted de acuerdo que los votos que recibe un partido coincidan con la representación que tiene en el Congreso? O que le pregunten a la gente, ¿está usted de acuerdo con que el partido en el poder cambie las reglas para beneficiar su propia posición? No sé, preguntas así de llanas, me gustaría que le preguntaran a la gente y ver qué sale, ¿no? En todos casos, si están tan interesados por preguntar eso y no solamente, oiga, ¿usted esté de acuerdo con que se gaste menos? Pues claramente la mayoría lo dirá. Pero en fin, Claro que sí, habría que hacer preguntas pertinentes como las que estás haciendo. ¿está de acuerdo con que un Disculpas que representante preguntes, sí. electo se pase al día siguiente a otro partido para formar una mayoría artificial? Pues sería interesante eso. O ya de paso, ¿está usted de acuerdo con que el poder político compre a senadores como Yunes directamente para obtener mayorías artificiales? Pues yo creo que mucha gente se sorprende, o sea, el propio poder se sorprendería que muchos de sus aliados dirían, oiga, eso no está bien. Pero mi querido doctor, se nos acaba el tiempo, te mando un gran abrazo. Va otro para ti, pero creo que no van a ser las preguntas que van a Creo hacer, que mi no, querido. me temo que no. Por eso te las hago yo a ti. Cuídate mucho, un gran abrazo. Vamos ahora a la pausa musical.